Es el lugar más frío, más aislado de la Tierra y el menos comprendido. Enterradas bajo el interminable hielo de la Antártida, yacen estructuras, fósiles y pistas que podrían reescribir lo que sabemos sobre la historia de la Tierra y desafiar nuestra comprensión del mundo antiguo. Durante siglos, la Antártida no fue más que un espacio en blanco en los mapas antiguos, un mundo congelado e intacto en el borde de la civilización. Con el doble del tamaño de Australia, más grande que toda Europa y albergando el 90% del hielo del planeta, la Antártida sigue siendo uno de los lugares menos explorados del mundo. Pero a medida que la tecnología avanzó y la exploración se profundizó, comenzó a surgir algo extraño. Desde mapas antiguos que muestran el continente sin hielo, hasta imágenes satelitales que capturan formas demasiado simétricas para ser naturales, la Antártida se ha convertido en más que una tierra de nieve y silencio. Susurros sobre zonas de investigación ocultas, descubrimientos prohibidos y avistamientos inexplicables no han hecho más que intensificar el misterio. En este documental exploramos lo que se ha encontrado en este continente, las historias transmitidas a lo largo del tiempo y cómo podrían conectarse con lo que yace bajo el hielo. Examinaremos los mitos, los descubrimientos y lo que hace de la Antártida el continente más misterioso y el único prohibido de la Tierra. Escucharás las leyendas, verás las pruebas y decidirás por ti mismo qué es lo que la Antártida está realmente ocultando. En 2016, imágenes satelitales tomadas sobre las montañas Ellsworth, en la Antártida, despertaron una ola de curiosidad. Oculta entre la nieve y el hielo, una cumbre en particular llamó la atención. Una montaña con 4 caras marcadas y una cima puntiaguda. Desde el aire, se parecía sorprendentemente a las pirámides de Giza. Esta formación con forma de pirámide está ubicada en la parte sur de las montañas Ellsworth, una cadena remota no muy lejos de la base de investigación Patriot Hills. Tiene una altura aproximada de 1.265 metros y es claramente visible desde vistas aéreas. Geólogos que han estudiado la región explican que lo que parece una pirámide es, muy probablemente, el resultado de procesos naturales. La montaña es lo que se conoce como un nunatak, un pico que sobresale del hielo. Durante millones de años, los fuertes vientos, las temperaturas bajo cero y los ciclos de descongelamiento y recongelamiento han tallado sus caras en la forma triangular y aguda que vemos hoy. Este tipo de erosión, llamado meteorización por congelación y deshielo, es común en regiones frías y puede crear formas sorprendentemente regulares en la piedra. Existen picos similares a pirámides en lugares como los Alpes suizos, como el famoso Matterhorn. Aún así, la forma de la pirámide antártica es inusual. La mayoría de los picos naturales con lados triangulares tienen solo 1 o 2 caras planas. Esta montaña parece tener 4, lo que le da una forma geométrica casi perfecta. Por eso, algunos investigadores y teóricos independientes creen que podría ser más que solo una montaña. Sugieren que esta formación pudo haber sido una estructura hecha por el ser humano, posiblemente una pirámide, ahora enterrada bajo gruesas capas de hielo. Estas ideas se vuelven aún más interesantes al compararlas con pirámides antiguas en otras partes del mundo. Las pirámides en Egipto, México y Perú comparten diseños similares, bases anchas, lados inclinados y una fuerte alineación con los puntos cardinales. Algunos creen que este patrón
refleja un conocimiento arquitectónico compartido, posiblemente transmitido desde una única fuente ancestral. Otros sugieren que las civilizaciones antiguas pudieron haber desarrollado la construcción de pirámides de forma independiente, eligiendo esta forma por razones prácticas, como la estabilidad y el poder simbólico. Una teoría similar rodea a las pirámides bosnias, donde algunos creen que grandes colinas podrían estar ocultando restos de pirámides escalonadas construidas en tiempos prehistóricos. Aunque la arqueología tradicional rechaza estas afirmaciones, los defensores señalan las laderas suaves y las esquinas alineadas como posibles señales de un diseño artificial. Los mismos argumentos están siendo aplicados ahora a partes de las montañas Ellsworth. Algunos observadores afirman que ciertas crestas cercanas y colinas cubiertas de nieve también podrían ocultar formas similares a pirámides. En imágenes satelitales, varios picos parecen tener líneas casi simétricas y bases cuadradas. Lo que hace que estas formaciones antárticas resulten tan misteriosas para los científicos es la dificultad de acceso. El continente está cubierto por una enorme capa de hielo que en algunas zonas supera el 1,5 kilómetros de espesor. Solo una pequeña parte del terreno es visible desde la superficie. El clima extremo, su ubicación remota y las regulaciones internacionales hacen que la exploración a gran escala sea casi imposible. Por eso, la historia completa detrás de estas formaciones permanece oculta. En los últimos años, la tecnología satelital ha permitido a científicos e investigadores observar la Antártida con más detalle que nunca. Estas imágenes a gran altitud han revelado otras extrañas características dispersas sobre la superficie helada. Entre ellas se encuentran grandes formas oscuras que parecen puertas talladas en las laderas de las montañas e incluso patrones que se asemejan a escaleras hechas por el hombre. Estos descubrimientos han desconcertado a muchos y han provocado numerosos debates entre investigadores y teóricos por igual. Una de las formaciones más comentadas aparece cerca de una zona remota del este de la Antártida. Allí, una gran abertura rectangular es claramente visible. Está situada a lo largo de una pared rocosa, rodeada por gruesas capas de nieve y hielo. La forma de la abertura es inusualmente limpia y geométrica, con líneas definidas que la hacen destacar del paisaje natural circundante. La estructura llama la atención por su simetría, bordes rectos e interior sombreado. Algunos han estimado que esta puerta mide varios metros de alto y ancho, lo suficientemente grande como para permitir el ingreso de una aeronave de tamaño completo. Expertos en glaciología han ofrecido explicaciones naturales. Creen que aberturas como estas podrían formarse por el movimiento gradual del hielo alrededor de formaciones rocosas, combinado con fuertes vientos y cambios de temperatura. Con el tiempo, el derretimiento y la recongelación pueden crear huecos en el hielo. Cuando la nieve se desplaza, estos huecos pueden adquirir apariencias geométricas. Otros científicos sugieren que la supuesta puerta podría ser simplemente la cima de una cresta, expuesta a medida que el nivel del hielo disminuyó debido al deshielo. Otro descubrimiento desconcertante se encuentra en una de las islas más australes, cerca de la costa antártica. Se registró una amplia entrada de cueva, ubicada en la base de una montaña cubierta de nieve. El interior oscuro de la cueva hace imposible ver qué hay dentro, pero lo que rodea la entrada es aún más curioso. En la base de la pendiente se pueden ver varias líneas horizontales oscuras. Corren paralelas entre sí y ascienden gradualmente, creando la apariencia de una escalera que conduce hacia el interior de la montaña.
Esta formación en forma de escalera es difícil de explicar con los modelos geológicos actuales. La estratificación natural de la nieve o la roca no suele crear plataformas tan limpias y parecidas a escalones. Algunos han especulado que estas formas podrían ser el resultado de antiguos derrumbes o patrones irregulares de deshielo. Sin embargo, su espaciamiento uniforme y diseño recto sugieren un origen más complejo. La idea de que tales formaciones sean naturales sigue siendo motivo de debate. Lo que añade aún más misterio es cómo algunas de estas características parecen cambiar con el tiempo. En algunos años, las aberturas y los escalones son claramente visibles. En otros, parecen desaparecer bajo nuevas capas de nieve. Luego, tras fuertes vientos o cambios estacionales, vuelven a aparecer, a veces con formas diferentes o con detalles añadidos. Pero en un pasado lejano, la Antártida no era el desierto helado que conocemos hoy. Mucho antes de convertirse en una tierra de hielo interminable y vientos aulladores, este continente pudo haber sido un lugar de bosques, ríos y vida. Un creciente cuerpo de evidencia científica apunta ahora a una imagen diferente de esta tierra misteriosa, una que alimenta tanto la maravilla como el debate. Durante más de un siglo, geólogos y paleobotánicos han descubierto restos fosilizados de bosques enterrados profundamente bajo la corteza helada de la Antártida. En la región del glaciar Beardmore, a solo 500 kilómetros del Polo Sur, miembros de la expedición de Robert Falcon Scott, en 1912 descubrieron hojas que se asemejaban a las de los árboles de haya. Inicialmente fueron descartadas como un error, pero estudios posteriores confirmaron su autenticidad. Más al sur, en la isla Alexander y la península antártica, investigadores encontraron árboles fosilizados en posición vertical, aún enraizados en el suelo donde alguna vez prosperaron. Algunos de estos árboles, ahora convertidos en piedra, alcanzaban hasta 7 metros de altura. A su alrededor se hallaban capas de polen antiguo, hojas y restos orgánicos de una selva templada exuberante que existió hace 100 millones de años. Estos bosques formaban parte de un paisaje más amplio que incluía ríos serpenteantes, humedales y llanuras costeras. A pesar de la ubicación del continente cerca del Polo Sur, el clima global en ese momento era mucho más cálido. La flora fosilizada sugiere temperaturas que oscilaban entre los 13 y los 21 grados Celsius, sin largos inviernos de frío extremo. Estas condiciones permitieron que especies perennes, coníferas y helechos dominaran el paisaje, incluso durante los largos meses de oscuridad polar. Perforaciones recientes bajo el hielo han confirmado lo que estos fósiles superficiales comenzaban a sugerir. Un equipo de la Universidad Rice descubrió polen antiguo en capas de sedimentos frente a la costa de la península antártica. Sus hallazgos muestran que la zona estuvo cubierta de tundra hace apenas 12 millones de años. Antes de eso, había comenzado un proceso lento pero constante de glaciación. Esta evidencia pinta un panorama claro. La transformación de la Antártida en un páramo helado no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, y algunas áreas permanecieron libres de hielo mucho más tiempo de lo que se creía. Esta historia lleva a una pregunta fascinante. ¿Pudo haber existido suficiente tiempo y condiciones favorables para que civilizaciones humanas o prehumanas hayan vivido en este continente? La arqueología convencional rechaza firmemente esta idea. El consenso científico actual
es que el Homo sapiens existe desde hace unos 300.000 años y que las capas de hielo antárticas están presentes desde hace más de 14 millones de años, según las muestras más antiguas conocidas. Y sin embargo, informes aislados y descubrimientos controvertidos siguen alimentando el debate. En un caso, un equipo geológico informó haber encontrado los restos de una estructura de piedra masiva cerca del glaciar Doubleday. Esta estructura fue descrita como un edificio con columnas, con cimientos lo suficientemente grandes como para rivalizar con un anfiteatro romano. El hallazgo incluía bloques de piedra, artefactos y monedas con extraños símbolos de animales. Aunque ningún estudio revisado por pares ha confirmado la autenticidad de este sitio, la mera sugerencia de tal descubrimiento en el corazón de la Antártida fue suficiente para despertar una ola de curiosidad y escepticismo. Uno de los símbolos más perdurables ligados a la idea de un conocimiento antiguo sobre la Antártida es el mapa de Piri Reis. Creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, este mapa parcial del mundo incluye una representación detallada de América del Sur y una misteriosa masa terrestre austral. Lo que hace extraordinario al mapa es que parece mostrar el contorno de un continente en la ubicación de la Antártida, no con su forma helada actual, sino con una línea costera que se asemeja a su masa terrestre real, como si se viera sin hielo. Los defensores de esta teoría afirman que tal precisión habría sido imposible en el siglo XVI sin acceso a mapas fuente mucho más antiguos. El mapa de Piri Reis, según esta visión, podría haberse compilado usando documentos de una civilización perdida con conocimientos avanzados de geografía y exploración. Para muchos, la precisión de la costa sudamericana en el mapa de Piri Reis es innegable para su época. La presencia de una gran masa continental en el sur, ya sea real o teórica, refleja una antigua creencia en la Terra Australis, el continente desconocido del sur. Aunque exploradores posteriores confirmarían la existencia de la Antártida, la pregunta de cómo los cartógrafos antiguos la imaginaron y cómo pudieron haber interpretado fuentes aún más antiguas sigue siendo un misterio. Sumando al misterio, la tecnología moderna de imágenes ha revelado recientemente vastos paisajes antiguos bajo la gruesa capa de hielo de la Antártida. En la Antártida Oriental, científicos utilizaron datos satelitales y radar de penetración de hielo para mapear una región de valles y cordilleras enterradas del tamaño de Bélgica. Este paisaje, modelado alguna vez por ríos y el clima, permaneció intacto durante al menos 14 millones de años. Se asemeja al terreno del norte de Europa, con colinas, mesetas y vías fluviales interconectadas. Los investigadores sugieren que este paisaje antiguo pudo haber albergado vegetación e incluso vida silvestre durante períodos más cálidos en la historia de la Tierra. Pero algo cambió drásticamente. La transformación de la Antártida no fue un evento local. Fue parte de un cambio global en el clima de la Tierra, un patrón que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia geológica. Los científicos saben desde hace tiempo que el clima del planeta no es fijo. Pasa por períodos cálidos, llamados interglaciares, y períodos fríos, conocidos como edades de hielo. La última gran edad de hielo comenzó hace unos 2,6 millones de años y alcanzó su punto máximo hace aproximadamente 20.000 años. Terminó hace unos 12.000 años, marcando el inicio de nuestro actual período cálido.
Durante estos ciclos, regiones enteras de la Tierra pueden volverse irreconocibles. Tierras que antes eran verdes se cubren de nieve y hielo. Los océanos suben y bajan, y las especies se adaptan, migran o desaparecen. La transformación de la Antártida, de un paisaje exuberante a un páramo cubierto de hielo, es uno de los ejemplos más claros de este ciclo natural. Pero hay otro factor que pudo haber influido en este cambio dramático: el movimiento del eje terrestre. Conocido como deriva polar verdadera o desplazamiento de la corteza, esta teoría sugiere que toda la capa externa de la Tierra puede moverse sobre las capas internas, desplazando la posición de los polos geográficos. A diferencia de los cambios más graduales como la inclinación axial o la precesión, la deriva polar verdadera podría ocurrir más rápidamente, arrastrando continentes enteros hacia nuevas zonas climáticas. Si un evento así ocurrió en el pasado de la Tierra, podría explicar cómo la Antártida pasó de una zona templada al Polo Sur. Aunque esta teoría sigue siendo debatida en círculos científicos, hay evidencia de que la corteza terrestre efectivamente se ha desplazado en el pasado. Algunos estudios de formaciones rocosas y antiguos litorales sugieren que partes de la superficie terrestre se han reubicado con el tiempo. Entre las ideas más especulativas sobre estos desplazamientos está la profecía de Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente. En una serie de lecturas en trance durante el siglo XX, Cayce afirmó que se avecinaba una gran transformación de la Tierra. Habló de cambios climáticos dramáticos, del aumento del nivel del mar y del hundimiento de regiones enteras. Una de sus predicciones más impactantes fue que la Antártida, considerada durante mucho tiempo estéril y deshabitada, volvería a ser fértil y habitada. Cayce creía que los cambios en el eje de la Tierra provocarían inundaciones masivas, revelando tierras antiguas y borrando civilizaciones modernas. Habló de un tiempo en el que la Antártida volvería a sustentar vida, cuando sus tierras heladas se derritieran y se volvieran verdes otra vez. Si la predicción de Cayce estuviera de algún modo basada en una memoria ancestral, plantea una posibilidad inquietante: que una civilización anterior pudo haber prosperado alguna vez en la Antártida, solo para ser destruida cuando el clima cambió y los polos se desplazaron. ¿Podría el hielo estar ocultando no solo los restos de antiguos bosques, sino también las huellas de un pueblo olvidado? Más allá de todo esto, el continente prohibido oculta muchos más secretos. Uno de ellos son los lagos subglaciales de la Antártida, cuerpos de agua ocultos muy por debajo de la superficie, aislados del mundo exterior por kilómetros de hielo sólido. Entre ellos, el más famoso es el lago Vostok. Este vasto lago de agua dulce está enterrado a casi 4.000 metros bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental. El lago Vostok ha estado sellado durante posiblemente entre 15 y 25 millones de años. En este mundo extremo y sin luz, los científicos creen que aún puede existir vida. Es uno de los entornos más remotos y misteriosos jamás estudiados en la Tierra. Cuando los científicos rusos finalmente alcanzaron la superficie del lago en 2012, tras más de una década de perforación, rompieron la barrera hacia un mundo que no había sido tocado por el aire ni por la luz desde mucho antes de que existieran los seres humanos. El agua brotó por el agujero con presión, mezclándose con los fluidos de perforación
y poniendo fin a la misión antes de que se pudiera recolectar una muestra adecuada. Pero el lago Vostok no está solo. Más de 400 lagos subglaciales han sido identificados en todo el continente. Algunos son tan grandes como ciudades. Otros son pequeños y temporales, llenándose y vaciándose como reservorios invisibles bajo el hielo. Estos lagos se mantienen líquidos no por el sol, sino por el calor del interior de la Tierra y la presión aislante del hielo que los cubre. Están conectados por una red subterránea de ríos subglaciales, creando lo que algunos científicos llaman un humedal congelado. En los últimos años, expediciones han alcanzado algunos de estos lagos. El lago Mercer, ubicado bajo la capa de hielo de la Antártida Occidental, reveló algo extraordinario. En completa oscuridad y bajo una inmensa presión, los científicos descubrieron un ecosistema lleno de vida bacteriana. A pesar de la falta de luz solar, oxígeno y nutrientes superficiales, estos microorganismos no solo estaban vivos, sino que prosperaban. Algunos investigadores creen que estos lagos podrían incluso albergar formas de vida superiores, como pequeños animales similares a tardígrados o gusanos microscópicos. Aún más asombroso fue el descubrimiento del lago Enigma. Este lago cubierto de hielo contiene estructuras extrañas y ricas alfombras microbianas que parecen tapices y formaciones arbóreas en el lecho del lago. Estos ecosistemas incluyen bacterias que nunca antes se habían visto en entornos semejantes. Algunas de ellas sobreviven formando relaciones con otros microbios, ya sean cooperativas o parasitarias. Es un nivel de complejidad biológica que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. En otros lugares, a medida que las plataformas de hielo se agrietan y colapsan, los científicos han podido observar partes del lecho marino ocultas durante siglos. Un evento de este tipo expuso un ecosistema bajo la plataforma de hielo George VI. En una zona que había estado cubierta de hielo posiblemente durante cientos de años, los investigadores encontraron grandes corales, arañas de mar gigantes, peces, pulpos y otros animales prosperando en completa oscuridad. El tamaño y la edad de estas criaturas sugieren que habían vivido allí durante décadas sin ser perturbadas, dependiendo de los nutrientes transportados por las corrientes profundas del océano. En otro caso, mientras perforaban la plataforma de hielo Filchner-Ronne, un equipo de investigación descubrió accidentalmente una roca en el fondo marino, cubierta de animales inmóviles como esponjas y otros filtradores desconocidos. Estas criaturas se encontraron a 260 kilómetros de la fuente de luz solar más cercana, en un lugar donde los científicos jamás esperaron encontrar vida. De alguna manera, se alimentaban, crecían y sobrevivían en condiciones que se creían completamente hostiles para la vida. Su alimento debió haber viajado distancias enormes a través de lentas corrientes oceánicas, pero fue suficiente para sostenerlas. Sin embargo, a pesar de los avances científicos, el acceso a la Antártida sigue siendo extremadamente limitado. Las condiciones extremas, los acuerdos políticos y las protecciones ambientales hacen que la exploración a gran escala sea casi imposible. La mayor parte del continente aún permanece intacta. Hay vastas regiones que siguen inexploradas, y aún así, por las pocas ventanas que los científicos han logrado abrir a este mundo congelado, está claro que la Antártida no está muerta. Una de las cosas que ningún científico esperaba ver en la blanca extensión de nieve y hielo es una cascada de color rojo brillante. En lo profundo de los valles secos de McMurdo, en la Antártida, esto es precisamente lo que fluye desde el frente del glaciar Taylor.
Conocida como Blood Falls, la cascada de sangre, esta característica vívida y surrealista es uno de los fenómenos naturales más extraños del continente helado. Su color es tan intenso e inusual que durante décadas fue una de las visiones más inquietantes e inexplicables de la Antártida. A primera vista, Blood Falls parece sacada de una historia de ciencia ficción, como si el glaciar estuviera sangrando. La cascada mide 5 pisos de altura y su tono rojo profundo parece teñir el hielo circundante como una herida abierta. Rodeada por uno de los desiertos más secos y fríos de la Tierra, esta salida escarlata no solo es impactante en su apariencia, sino también por lo que representa. La explicación científica detrás de Blood Falls es tan fascinante como su apariencia. Hace más de 5 millones de años, mucho antes de que los glaciares dominaran el valle, esta zona estaba sumergida por el océano. Cuando el mar retrocedió, quedaron bolsas de agua salada atrapadas que eventualmente quedaron selladas bajo capas de hielo. Atrapado bajo 400 metros de glaciar, este lago antiguo quedó aislado de la atmósfera, la luz y el oxígeno. Con el tiempo, el agua se volvió más salada y rica en hierro y otros minerales provenientes de las rocas circundantes. Hoy, la presión bajo el glaciar empuja esta agua salina rica en hierro a través de una grieta en el hielo. Cuando llega a la superficie y se expone al oxígeno del aire, el hierro se oxida en un proceso similar al óxido y adquiere un color rojo intenso. El resultado es la apariencia natural, pero extraña, de lo que parece sangre fluyendo desde el interior del glaciar. Pero la historia de Blood Falls no termina con su química. Oculto en sus aguas ricas en hierro, hay un ecosistema aislado de vida microscópica. Los científicos han descubierto microorganismos extremófilos que sobreviven en completa oscuridad y sin oxígeno, alimentándose en su lugar de hierro y azufre. Estos microbios han evolucionado en un aislamiento extremo, ofreciendo una visión poco común de cómo puede existir la vida en los entornos más hostiles de la Tierra, y posiblemente en condiciones similares en mundos helados como Europa o Encélado. Sin embargo, a pesar de la comprensión científica, Blood Falls ha seguido siendo un imán para teorías alternativas. Una de ellas sugiere que Blood Falls podría ser una ventilación natural conectada a una estructura subterránea oculta, quizás incluso una base olvidada enterrada bajo el hielo. En este contexto, el agua roja no es solo hierro oxidado, sino un subproducto de algo más profundo, quizá de origen artificial. Otros afirman que el agua se filtra desde un experimento biológico. Según ellos, un laboratorio antiguo o moderno está escondido bajo el glaciar, utilizando hierro y vida microbiana con fines desconocidos. Aunque los científicos continúan trabajando incansablemente para explicar los misterios de la Antártida, aún existen historias que desafían la lógica y cuestionan lo que creemos saber. Más allá de los glaciares y los lagos subglaciales, más allá de los fósiles y los paisajes antiguos, existen relatos que sugieren que esta tierra helada aún podría guardar secretos mucho más extraños de lo que la ciencia ha reconocido. Entre las leyendas más persistentes está la del Ningen, una criatura que supuestamente aparece en las aguas heladas alrededor de la Antártida. Se describe como un ser enorme, de color blanco pálido y forma humanoide. Se dice que mide hasta 30 metros de largo.
Testigos de embarcaciones de investigación japonesas han afirmado ver esta figura extraña emerger silenciosamente del agua antes de desaparecer nuevamente bajo las olas. Su rostro se describe a menudo como inquietantemente humano, con dos ojos pequeños y una boca ancha sin expresión. Algunas versiones de la historia representan al ningen con brazos y manos. Otras lo describen más como una criatura marina suave, con aletas, casi indistinguible de los icebergs que flotan cerca. La primera mención moderna del ningen apareció en foros japoneses en línea a principios de los años 2000, pero la leyenda rápidamente se instaló en la cultura popular. Algunos creen que la criatura podría ser una forma desconocida de vida marina, tal vez un vestigio de una época en la que la Antártida era cálida y estaba llena de vida. Otros van más allá, sugiriendo que podría ser inteligente e incluso capaz de caminar por tierra firme. Hay quienes especulan que los gobiernos saben más sobre el ningen de lo que admiten y que su existencia se mantiene en secreto deliberadamente por su posible relevancia científica o estratégica. Otra criatura legendaria, mucho más antigua y difundida, es el kraken. Aunque comúnmente asociado con la mitología nórdica y el Atlántico Norte, el Océano Austral tiene sus propias versiones de este monstruo marino. En 2016, imágenes satelitales cerca de la isla Decepción mostraron una sombra alargada en el agua que muchos creyeron que se parecía a la bestia legendaria. Si bien los científicos identificaron el objeto como una formación rocosa marina, un pináculo que se eleva desde el fondo oceánico, la semejanza fue suficiente. Dado que calamares colosales, los más grandes de su tipo, habitan estas profundidades, no resulta difícil entender por qué la idea de criaturas marinas gigantes sigue viva en las oscuras aguas antárticas. Pero no todos los relatos de la Antártida hablan de monstruos. Algunos son mucho más inquietantes. A lo largo del siglo XX, exploradores y científicos han contado extrañas sensaciones. La sensación de ser observados, de presencias invisibles caminando cerca en la nieve, los largos inviernos de completa oscuridad del continente y el aislamiento extremo de las estaciones de investigación remotas crean una atmósfera propensa a lo paranormal. Una de las historias más famosas proviene del propio Sir Ernest Shackleton. Fue el legendario explorador británico que dirigió múltiples expediciones a la Antártida durante la era heroica de la exploración antártica. En 1916, durante una desesperada travesía por la isla de Georgia del Sur, reportó la sensación de que un cuarto miembro caminaba con su pequeño grupo, aunque solo estaban presentes 3. Más tarde, ambos compañeros confirmaron que habían sentido lo mismo. Otras historias son más oscuras. Uno de los relatos más perdurables data de principios de la década de 1840. Según los informes de la época, un barco ballenero británico llamado Hope navegaba cerca de las islas Shetland del Sur cuando su tripulación divisó una embarcación atrapada en el hielo. Al acercarse, descubrieron un bergantín identificado como Jenny, congelado por completo en el hielo. Lo que encontraron en su interior marcaría la historia como uno de los relatos más inquietantes de la tradición polar. La tripulación de la Jenny estaba aún a bordo, muerta, pero congelada en posición vertical en sus puestos. Según entradas en el diario de a bordo, el último mensaje había sido escrito por el capitán mismo. 4 de mayo de 1823.
sin comida durante 71 días. Soy el único que queda con vida. El Hope documentó el hallazgo, pero abandonó la embarcación intacta, atrapada en el hielo. La Jenny nunca fue vista nuevamente. Otro relato, frecuentemente narrado, proviene de uno de los lugares más áridos de la Tierra, los valles secos de McMurdo. Diseminadas por este desierto frío hay varias cabañas y puestos abandonados dejados por expediciones tempranas. A lo largo de las décadas, el personal estacionado cerca ha reportado ocasionalmente ruidos inexplicables, pasos en la nieve, puertas abriéndose con crujidos y voces arrastradas por el viento. Según algunos relatos, investigadores que ingresaron a una de esas cabañas afirmaron sentir una extraña presencia, como si alguien los estuviera observando. Otros reportaron herramientas desapareciendo para reaparecer más tarde en el lugar exacto donde las habían visto por última vez. Los científicos suelen explicar estas experiencias como resultado del aislamiento extremo, las condiciones ambientales durísimas y los efectos psicológicos de trabajar en uno de los lugares más desolados del planeta. La exposición prolongada al silencio, al frío y a la luz, o la oscuridad interminable, puede afectar la mente humana, provocando ilusiones auditivas y sensaciones de inquietud. Aún así, no todos aceptan esta explicación. Para ellos, el hecho de que la inquietante y sin explicación Blood Falls esté ubicada en esta misma región parece ser demasiado coincidencia. El interés por la Antártida y sus secretos no es reciente. Mucho antes de los satélites modernos y los tratados internacionales, el continente helado capturó la atención de exploradores, científicos e incluso de los regímenes más controvertidos del siglo XX. Entre ellos estuvo la Alemania nazi. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la frontera antártica se convirtió en el foco de una ambiciosa y en gran parte olvidada expedición que más tarde sería centro de incontables teorías. En 1938, Adolf Hitler autorizó una misión antártica secreta. El objetivo, en apariencia, era de recursos. Alemania, preparándose para la posibilidad de guerra, buscaba formas de reducir su dependencia de importaciones extranjeras. El aceite de ballena, esencial para producir margarina, jabón y otros productos grasos, tenía alta demanda. Hasta ese momento, Alemania dependía en gran medida de las exportaciones noruegas. Pero el plan de guerra de Hitler necesitaba autosuficiencia, y para eso, el Océano Austral ofrecía potencial. La expedición se organizó rápidamente. El 17 de diciembre de 1938, el barco MS Schwabenland zarpó del puerto de Hamburgo. A bordo iban 82 hombres, una mezcla de científicos, oficiales navales, técnicos y un representante del partido nazi. Su destino era un vasto territorio no reclamado en la tierra de la Reina Maud, ubicado entre los sectores británico y noruego. Durante las semanas siguientes, el barco llegó a la costa helada de la Antártida y lanzó sus 2 hidroaviones Dornier Wal en el cielo. Las aeronaves sobrevolaron enormes extensiones de tierra, arrojando dardos de aluminio marcados con esvásticas para demostrar reivindicaciones territoriales. Los alemanes llamaron a este nuevo territorio Neuschwabenland, Nueva Suabia, nombrándolo en honor al barco. En total, la expedición cartografió más de 600.000 kilómetros cuadrados
ampliando significativamente la geografía conocida de esa parte del continente. Algunas de las fotografías fueron tomadas en color, una rareza en aquella época, y muchas se conservan como valiosos registros científicos. Oficialmente, la misión terminó en febrero de 1939, apenas unos meses antes del estallido de la guerra. El Schwabenland regresó a Hamburgo, llevando consigo miles de fotografías aéreas y observaciones geológicas. Gran parte de los datos recopilados, sin embargo, se perdieron en el caos de la guerra o permanecieron inéditos durante décadas. Algunos documentos surgieron solo a finales de los años 50. El resto, según algunos investigadores, pudo haber sido ocultado deliberadamente. Aquí es donde comienza el misterio. Durante años, la expedición de 1938 a 39 fue recordada como una misión científica breve, con consecuencias geopolíticas limitadas. Pero después de la guerra, comenzaron a crecer los susurros. Se plantearon preguntas sobre qué esperaban realmente encontrar o construir los nazis en la Antártida. A la sombra del conflicto global y tras el Holocausto, comenzó a emerger una nueva narrativa. Algunos creían que el interés de Alemania por la Antártida iba más allá del aceite de ballena y los mapas. Según rumores de posguerra, el verdadero propósito de la expedición era establecer una base permanente en el continente, un asentamiento oculto lejos del alcance de naciones enemigas. Esta presunta instalación, enterrada bajo el hielo, serviría como refugio seguro, centro de investigación o incluso última fortaleza para la élite nazi en caso de derrota en Europa. La idea de bases nazis secretas bajo la Antártida puede parecer improbable. Sin embargo, algunos eventos alimentaron estas sospechas. En julio de 1945, apenas 2 meses después de la rendición de Alemania, el submarino alemán U-530 apareció inesperadamente en la base naval argentina de Mar del Plata. Al mes siguiente, otro submarino, el U-1977, llegó en circunstancias igualmente misteriosas. Los comandantes no ofrecieron una explicación satisfactoria sobre sus largos viajes ni sobre lo que habían estado haciendo en el Atlántico Sur. Algunos creían que habían transportado altos nazis o cargamento valioso a un puesto oculto antes de rendirse. Hasta el día de hoy, nunca se ha encontrado evidencia física de una base nazi en la Antártida. No hay túneles, estructuras abandonadas ni cámaras ocultas excavadas en la roca. Pero partes de Neuschwabenland, especialmente el oasis Schirmacher, detectado por los alemanes, siguen siendo zonas científicas activas. En esa región hay estaciones de investigación internacionales, incluidas las de Rusia y la India. La historia se profundiza con la operación High Jump. En 1946 y 1947, Estados Unidos lanzó la mayor expedición militar antártica de la historia. Dirigida por el almirante Richard E. Byrd, contó con más de 4.700 hombres, 13 barcos y decenas de aeronaves. Oficialmente, era una misión científica con fines de entrenamiento y cartografía. Pero su escala y urgencia desataron especulaciones de que la Marina de E.U. respondía a algo más que geografía. Algunos teóricos sugieren que la flota de Byrd fue enviada para investigar o eliminar una presencia nazi aún activa en el continente. Desde el principio, la operación High Jump fue distinta a cualquier otra expedición antártica. Organizada en un periodo de paz inestable, apenas meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial, fue antológica e inusitada.
La fuerza se dividió en 3 grupos navales: este, oeste y central, cada uno con su propio apoyo aéreo y rompehielos. Su objetivo era cartografiar la mayor parte del continente mediante fotografía aérea y probar equipos militares en condiciones polares. El contraalmirante Richard H. Cruzen comandaba la fuerza de tarea, pero fue Byrd, ya explorador polar experimentado y oficial naval condecorado, quien una vez más se convirtió en la cara pública de la presencia estadounidense en la Antártida. La operación estableció una base llamada Little America 4 y realizó extensos reconocimientos aéreos. Al finalizar la expedición, más de 1,5 millones de millas cuadradas de la Antártida habían sido fotografiadas y miles de imágenes recopiladas. Sin embargo, no fue la fotografía lo que atrajo la atención mundial. Fue lo ocurrido entre bambalinas y lo que Byrd pudo haber encontrado. Según el registro oficial, la operación High Jump duró de diciembre de 1946 a marzo de 1947. Pero la misión se interrumpió antes de lo previsto, terminando semanas antes de lo programado. Esta partida abrupta generó una ola de preguntas, informes de aviones dañados, pérdidas inexplicables y encuentros inusuales alimentaron rumores de que algo había salido mal. O quizá algo había sido hallado. Entre las teorías más persistentes está que la misión tenía una agenda oculta: localizar una supuesta base nazi subterránea cerca de la región de la Tierra de la Reina Maud, el mismo territorio explorado por la expedición alemana de Nueva Suabia. Quienes defienden esta teoría apuntan al gran número de militares involucrados y a la presencia de tecnología avanzada, incluidos aviones de reconocimiento de largo alcance. También referencian accidentes aéreos sin explicación, como la pérdida fatal de la hidrocanoa Martin PBM 5 George I, que se llevó la vida de 3 tripulantes. En los años posteriores a High Jump, empezaron a circular rumores de que Byrd había encontrado algo extraordinario durante uno de sus vuelos de reconocimiento. Según ciertos relatos, su avión ingresó en una zona que no debería existir, una región templada en medio del hielo, un paisaje de valles verdes y aire caliente. Algunas fuentes afirman que no solo vio un cambio climático, sino un cambio en la realidad misma. Objetos voladores desconocidos en el cielo e incluso contacto con seres de una avanzada civilización subterránea. Estos relatos no formaban parte de ningún informe oficial, pero en los años 60 empezó a circular un documento, supuestamente un diario secreto, que Byrd mantuvo durante la expedición. En él, Byrd describe el encuentro con una aeronave como ninguna que hubiera visto antes. Sus instrumentos fallan, su radio queda intervenido, es guiado hacia una pista de aterrizaje en un valle oculto. Allí, afirma que es recibido por seres altos de ojos luminosos y con conocimiento avanzado. Lo llevan a una ciudad bajo la superficie de la Tierra, un lugar que llaman Agartha. Agartha es un reino mítico que se dice existe dentro de la propia Tierra, un concepto estrechamente ligado a la teoría de la Tierra hueca. Según estas creencias, nuestro planeta no es una esfera sólida, sino una cáscara en capas que contiene vastos espacios interiores, ciudades e incluso océanos. Agartha
El mayor de estos reinos subterráneos se describe como una civilización más antigua y avanzada que la nuestra. Se dice que los habitantes de Agartha, a veces llamados los ancianos, poseen tecnología muy superior a la conocida en la superficie, incluidos vehículos que vuelan sin combustible y la capacidad de manipular fuerzas naturales. Esta idea ha aparecido en mitos de muchas culturas, desde Shambhala en la tradición tibetana hasta las ciudades subterráneas de los mayas y celtas. Existe un motivo recurrente de civilizaciones ocultas bajo la tierra. En el caso de Agartha, la historia ganó tracción en el siglo XIX, con escritores ocultistas franceses y alemanes difundiendo el relato de un mundo interior perdido. Pero fue la supuesta conexión con el almirante Byrd lo que la impulsó a la era moderna y al ámbito antártico. Según el diario, los agartianos advirtieron a Byrd sobre el peligro creciente de las armas nucleares y la dirección de la sociedad humana. Dijeron haber observado a la civilización de la superficie durante siglos y temer su potencial destructivo. A Byrd le indicaron que transmitiera su mensaje a los superiores, un llamado a la paz y el equilibrio, y luego lo devolvieron a través del hielo. Y sin embargo, este documento nunca ha sido confirmado como auténtico, aunque muchos creen en él. Algunos piensan que el diario es falso. Dicen que Byrd nunca dijo nada así, y no existe prueba oficial de que algo así ocurriera. Aún así, la historia siguió viva, impulsada por el secretismo en torno a partes de la operación High Jump y ciertas declaraciones de Byrd en entrevistas. En una rara entrevista publicada en Chile en marzo de 1947, Byrd habló sobre lo importante que podría ser la Antártida en el futuro. Advirtió que algún día Estados Unidos podría ser atacado desde las regiones polares. Algunos creen que esa fue su forma de insinuar lo que vio allí abajo. A medida que la Guerra Fría se intensificaba, EE-U envió más misiones a la Antártida. La Operación Windmill llegó en 1947 y 1948. Luego vino la Operación Deep Freeze durante el Año Geofísico Internacional en 1957 y 1958. Byrd seguía involucrado, pero su salud empeoraba. Murió en 1957, apenas unos meses después de su último viaje a la Antártida. Hasta hoy, la historia completa de la Operación High Jump sigue siendo objeto de especulación. La misión cumplió objetivos científicos significativos y amplió las zonas cartografiadas de la Antártida. Pero su escala militar y su abrupta conclusión mantienen a los teóricos cuestionando. ¿Fue realmente solo un ejercicio de entrenamiento? ¿O descubrió la Marina de EE-U algo que no pudo explicar o controlar? En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente después de que terminó, comenzaron a difundirse historias extrañas. Relataban máquinas voladoras inusuales, objetos que no se parecían a ningún avión que la gente hubiera visto antes. Los testigos los describieron como silenciosos, increíblemente rápidos y con forma de disco. Al principio, muchos pensaron que eran solo rumores, pero en los años posteriores a la guerra, los reportes de objetos voladores no identificados comenzaron a aparecer en todo el mundo. Este misterio creciente llevó a algunos investigadores a conectar dos ideas poderosas: el auge de los avistamientos de ovnis y la tecnología secreta de la Alemania nazi. Durante la guerra,
científicos alemanes trabajaban en armas muy avanzadas, aviones a reacción, cohetes de largo alcance y sistemas de propulsión experimentales. Al mismo tiempo, sectores del liderazgo nazi estaban profundamente interesados en lo oculto, los mitos antiguos y los poderes ocultos. Dentro de ese mundo de secretos y creencias, se mencionan con frecuencia ciertos grupos subterráneos. Uno de los más famosos es la Sociedad Thule, que se enfocaba en la mitología aria y la idea de una tierra interna oculta. Junto a ella, comenzó a aparecer otro grupo en estas historias, la Sociedad Brill. Se decía que este grupo creía en una fuerza misteriosa llamada Brill, una fuente de energía que podría impulsar máquinas y potenciar la mente. Según estos relatos, los miembros de la Sociedad Brill practicaban meditación y rituales para contactar inteligencias no humanas, posiblemente seres de otros planetas o incluso del interior de la Tierra. Algunas teorías sugieren que estas ideas no eran solo espirituales, sino aplicadas a tecnología real. Se dice que ciertos científicos nazis intentaron convertir estas creencias en máquinas reales. Aparecen tres nombres frecuentemente en estas historias: Haunebu, Brill y Die Glocke, es decir, la campana. Supuestamente eran aeronaves experimentales, con forma de disco, silenciosas y propulsadas por formas de energía desconocida, posiblemente incluso antigravedad. De todas ellas, Die Glocke es la más conocida. Se describía como una máquina con forma de campana, que emitía un resplandor extraño y producía sonidos inquietantes. Algunos afirmaban que podía volar sin alas. Otros creían que tenía el poder de manipular el tiempo o el espacio. Mucho de esto proviene de escritores posteriores y hay escasa evidencia física. Pero la idea sigue siendo una de las partes más famosas de la teoría nazi sobre ovnis. Tras la guerra, estas historias solo se fortalecieron. En 1947, apenas 2 años después de la derrota alemana, el mundo presenció la primera gran ola de avistamientos de ovnis, comenzando con los célebres eventos en Estados Unidos. Algunos investigadores empezaron a preguntarse si estos objetos venían del espacio o eran máquinas avanzadas creadas por científicos alemanes. Ese mismo año, Estados Unidos lanzó la Operación Paperclip, un programa secreto que trajo a cientos de científicos alemanes a América. Muchos de ellos habían trabajado en programas de armas nazis y luego colaboraron en el desarrollo de cohetes estadounidenses y aviones avanzados. Algunos creen que también trajeron conocimiento oculto sobre tecnología de discos voladores. Algunos incluso piensan que ciertos avistamientos de ovnis eran vuelos de prueba de máquinas secretas construidas a partir de diseños nazis. La Unión Soviética también capturó científicos, documentos y equipos. Ambas superpotencias competían por dominar cualquier tecnología que les diera ventaja durante la Guerra Fría. Si realmente existieron aeronaves en forma de disco, podrían haber terminado en programas militares ultrasecretos de EU o la URSS. Pero una parte de la teoría va aún más profundo. Algunos creen que los nazis no construyeron estas máquinas solos, que tuvieron ayuda. Según estas historias, los líderes nazis hicieron contacto con seres no humanos. Estos seres, ya sean de otro planeta o de otra dimensión, compartieron su conocimiento en secreto. Se decía que el contacto ocurría mediante encuentros, sueños o comunicación mental. Según algunos, tras la guerra, científicos y líderes nazis
escaparon a sus bases ocultas en la Antártida, continuando ahí su trabajo en secreto. En las décadas siguientes, libros, revistas y programas de televisión ayudaron a difundir estas ideas. Las teorías que vinculaban la ciencia nazi, los ovnis y los extraterrestres se hicieron más detalladas y dramáticas. Algunos aseguran que los nazis trabajaron directamente con extraterrestres. Otros dicen que descubrieron tecnología perdida de civilizaciones antiguas, vestigios de un mundo olvidado. Los historiadores coinciden en que la Alemania nazi estaba muy avanzada en muchos campos de desarrollo armamentístico. Aviones a reacción, cohetes potentes y aeronaves inusuales fueron reales. Pero en lo que respecta a discos voladores, máquinas antigravedad o contacto alienígena, no hay evidencia sólida. La mayoría de los documentos que describen esas cosas están extraviados, sin verificar o nunca existieron. Sin embargo, historias como esta nunca han desaparecido. Si acaso, la era de los satélites y la imagen de alta resolución ha traído aún más atención a los rincones misteriosos de la Antártida. Hoy en día, los avistamientos de objetos extraños, formaciones inusuales y formas inexplicables en el continente helado son más frecuentes que nunca. Con plataformas como Google Earth, usuarios comunes de todo el mundo pueden explorar la naturaleza congelada desde sus pantallas. En los últimos años, una imagen particular del sector atlántico sur de la Antártida atrajo la atención internacional. Mostraba un largo y recto rastro marcado en el hielo, que terminaba en un objeto oscuro y masivo apoyado en ángulo. La imagen se difundió rápidamente en Internet y muchos la calificaron como el lugar del accidente de un gran objeto volador no identificado. El rastro visible sugería movimiento sobre el hielo y la forma del objeto, parcialmente enterrado, medio expuesto, fue suficiente para desatar una ola de teorías. Algunos creyeron que se trataba de una aeronave secreta. Otros sugirieron algo no perteneciente a este mundo. Otra foto satelital mostraba una extraña estructura ovalada cubierta a medias de nieve, destacándose contra la superficie blanca y lisa. Su forma redondeada y diseño simétrico hacían que pareciera artificial. Algunos detectives en línea aseguraban que parecía un gran disco, posiblemente incluso una nave enterrada, descubriéndose lentamente por el deshielo. Otros notaron sus bordes suaves y curvados y propusieron que quizá no era una máquina, sino parte de una estructura subterránea mayor. Surgieron teorías que sugerían que podría ser la entrada a una instalación subterránea. Pero no todos los avistamientos parecían de naturaleza tecnológica. Uno de los descubrimientos satelitales más comentados era el de un rostro masivo mirando desde la nieve. En lo profundo de la región sudeste de la Antártida, la gente detectó lo que parecían rasgos congelados de una cabeza grande con ojos, nariz y boca, todos tallados en la superficie blanca. La imagen fue rápidamente etiquetada como una cara alienígena por quienes la vieron, mientras otros la compararon con seres míticos o estatuas antiguas. La idea de que algo o alguien pudiera haber dejado su marca en el hielo comenzó a circular con rapidez. Para algunos, era otra señal de que la Antártida albergaba vestigios de un pasado perdido. Para otros, era una prueba moderna de vigilantes aún presentes bajo el hielo. En otra parte del continente,
Una vista satelital de un iceberg solitario llamó la atención cuando pareció parecerse a un gran barco, inclinado y medio sumergido en el hielo marino. Desde cierto ángulo se asemejaba siniestramente a un crucero hecho de hielo, con lo que parecían ventanas, una cubierta e incluso chimeneas. Si bien nadie afirmaba que se tratara de una embarcación real, las líneas geométricas y nítidas de la formación llevaron a sugerencias de que había sido moldeada o tal vez construida por un diseño inteligente. Las teorías fueron desde experimentos de ingeniería secretos hasta reliquias abandonadas de un pasado desconocido, atrapadas en el hielo y revelándose lentamente. Otras fotos y reportes en terreno describían cuerpos perfectamente preservados de focas hallados a millas del océano, en lo alto de las montañas. Estos restos momificados, a veces de cientos o incluso miles de años de antigüedad, fueron encontrados lejos de cualquier ruta de migración conocida. Nadie comprende completamente cómo ni por qué los animales llegaron hasta allí, o qué los atrajo tan tierra adentro. Algunos creen que perseguían destellos de luz en glaciares lejanos confundiéndolos con agua. Otros sugieren que esos restos marcan algo más inusual, quizá un cambio climático de hace mucho tiempo, o rutas que existieron cuando la Tierra era diferente. Para algunos son enigmas naturales, para otros, pistas silenciosas dejadas por el pasado. Científicos de todo el mundo siguen ofreciendo explicaciones lógicas para muchas de las historias extrañas asociadas con la Antártida. Ponen énfasis en la ciencia, las condiciones meteorológicas y la geología. Pero para muchos otros, esas explicaciones no son convincentes. El hecho de que la Antártida siga siendo uno de los lugares más restringidos y controlados del planeta es para ellos prueba suficiente de que alguien oculta la verdad. Las raíces de esta sospecha regresan a un evento clave, la firma del Tratado Antártico. El 1 de diciembre de 1959, justo cuando la Guerra Fría comenzaba a calentarse, 12 naciones se reunieron en Washington, D.C., para firmar un tratado que cambiaría el futuro de la Antártida. Estos países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, habían participado en investigaciones durante el Año Geofísico Internacional 1957-58. Lo que firmaron era breve, apenas 14 artículos, pero el acuerdo pronto se convertiría en uno de los arreglos diplomáticos más inusuales y efectivos de la historia moderna. El Tratado Antártico entró oficialmente en vigor el 23 de junio de 1961. Declaró que todo el continente al sur del paralelo 60 sería usado solo con fines pacíficos. La actividad militar fue prohibida. También las pruebas nucleares y el vertido de desechos radiactivos. La investigación científica debía ser libre y abierta a todos los firmantes. Los países no podían hacer nuevas reclamaciones territoriales ni expandir las existentes. Y cualquiera que realizara investigación debía compartir sus hallazgos con el mundo. A primera vista, todo parecía un esfuerzo noble, una forma de preservar un entorno único para la ciencia y la paz. Con los años, más países se sumaron. Hoy, más de 50 naciones forman parte del acuerdo. Pero es precisamente esta cooperación repentina, en una época en que muchos de estos países estaban en conflicto profundo, lo que ha llevado a algunos a cuestionar el verdadero propósito del tratado. El tratado fue firmado apenas 14 años después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo.
Estados Unidos y la Unión Soviética competían en armamento, espacio e influencia global. Y sin embargo, en medio de esa intensa rivalidad, esos mismos países acordaron demilitarizar por completo la masa terrestre no explorada más grande de la Tierra. Para algunos, ese momento parece demasiado conveniente. Y para los teóricos, plantea una pregunta central. ¿Qué estaba pasando exactamente en la Antártida que era tan importante? Hoy, la Antártida no está técnicamente prohibida, pero el acceso está estrictamente controlado. Solo un número reducido de científicos puede vivir y trabajar allí, y aún ellos necesitan aprobaciones especiales, capacitación y equipamiento. Los turistas pueden visitar, pero solo en zonas costeras específicas y bajo supervisión cercana. El vasto interior, que cubre millones de kilómetros cuadrados, sigue siendo casi completamente inaccesible. Hay áreas donde no se permite el vuelo de aeronaves. Ciertas regiones están marcadas como prohibidas debido a la protección ambiental. Las estaciones de investigación solo pueden visitarse con permiso. Todas estas reglas forman parte de lo que hace que la Antártida se perciba como un mundo prohibido. Algunos creen que hay tecnología alienígena enterrada bajo el hielo. Otros piensan que la Antártida fue hogar de una civilización perdida, quizá conectada con la Atlántida, u otros mitos antiguos. Incluso hay quienes sostienen que gobiernos están llevando a cabo experimentos secretos allí, lejos de la supervisión pública. El secretismo, la vigilancia y las restricciones, todo ello, en su opinión, apuntan a que la verdad se nos oculta. Con el tiempo, el Tratado Antártico se amplió hasta convertirse en lo que hoy se conoce como el Sistema del Tratado Antártico. Incluye acuerdos adicionales y normas especiales de protección ambiental. Incluso cuenta con su propio secretariado, con sede en Buenos Aires. Cada año, los países miembros se reúnen para discutir ciencia, seguridad y preservación. Pero nuevamente, estas reuniones no están abiertas al público. Y aunque muchos sostienen que el sistema protege a la Antártida, otros dicen que protege algo completamente distinto. Para la mayoría, la Antártida no es más que un continente prohibido. Para los científicos es mucho más que eso. Para ellos, la Antártida es un enorme laboratorio natural, un lugar donde el pasado se conserva en el hielo y donde el futuro de nuestro planeta podría ya estar escrito. A pesar de los numerosos mitos, conspiraciones y leyendas, la verdadera importancia de la Antártida puede ser aún más extraordinaria, no por lo que oculta, sino por lo que revela. Durante décadas, las misiones científicas a la Antártida nos han dado una comprensión más clara del mundo en que vivimos. En lo profundo de su gruesa capa de hielo, de más de 4 kilómetros de espesor en algunos lugares, están atrapadas capas de aire antiguo. Cada capa es una cápsula del tiempo que guarda datos sobre temperatura, gases atmosféricos y cambios ambientales de hace más de 1 millón de años. Al perforar el hielo, los investigadores pueden estudiar la historia climática de la Tierra y compararla con el mundo actual, que se calienta rápidamente. El descubrimiento del agujero de ozono sobre la Antártida en 1985 fue solo un ejemplo de cómo la ciencia antártica puede destapar amenazas invisibles pero globales. Y mientras el hielo brinda una ventana al pasado, el futuro de la Antártida puede estar marcado por algo mucho menos esperado: invasores. Estos invasores son reales y están vivos.
Los científicos advierten ahora sobre el aumento de especies no nativas que llegan a la Antártida, transportadas por barcos, aviones, víveres e incluso por los zapatos de las personas. Una simple mosca doméstica que se cuela en un buque de investigación o una semilla pegada a una chaqueta puede convertirse en una seria amenaza de bioseguridad. En 2014, una instalación hidropónica en la estación Davis de Australia fue invadida por una diminuta especie ajena, un colémbolo o colémbolan. Estos invertebrados nunca antes se habían visto en esa parte del continente. Se multiplicaron rápidamente en el ambiente cálido y húmedo y fueron hallados flotando en la superficie del agua. Los científicos actuaron de inmediato. La instalación entera fue clausurada, esterilizada y finalmente removida del lugar. Fue tratada como un brote viral. En este ecosistema frágil, incluso el más pequeño intruso puede causar daños impredecibles. Otras invasiones han sido más difíciles de detectar. Una mosca de las setas encontrada en el sistema de alcantarillado de una estación de investigación se negó a desaparecer durante más de 20 años. También se han hallado especies marinas, como mejillones de partes distantes del mundo, en la península antártica, probablemente transportados por los cascos de barcos turísticos o buques científicos. Aunque pequeñas, estas criaturas pueden alterar ecosistemas enteros si se les permite expandirse. Con el calentamiento que derrite los márgenes exteriores de la Antártida, muchas zonas antes protegidas por el hielo pueden volverse pronto accesibles a humanos y plagas. Para los científicos, estas incursiones biológicas no son solo problemas prácticos, son advertencias. El equilibrio de la vida en la Antártida es delicado, evolucionado durante millones de años en aislamiento, y ahora ese aislamiento se está rompiendo. Los investigadores están compitiendo contra el tiempo para documentar las especies nativas antes de que sean desplazadas por recién llegados. La Antártida puede ser el último lugar en la Tierra no tocado por el desarrollo industrial, pero esa protección ya no está garantizada. Algunos científicos incluso han sugerido que la invasión de especies no nativas podría ofrecer pistas a una pregunta mucho más amplia. ¿Qué sucede cuando dos ecosistemas o dos mundos colisionan? En ese sentido, la llegada de organismos foráneos a la Antártida refleja la curiosidad detrás de las teorías sobre vida alienígena. Cuando los científicos hablan de especies alienígenas, no se refieren a seres de otros planetas. Pero el concepto no está tan alejado. Estos organismos son desconocidos, llegan desde fuera y modifican el ambiente de formas impredecibles. A medida que la Antártida se calienta y se vuelve más accesible, el continente entra en una nueva fase. El turismo crece, las rutas de suministro se expanden, las barreras que antes la protegían, el frío extremo, los mares violentos, la lejanía, comienzan a debilitarse. Para la ciencia, esto representa oportunidad y peligro a partes iguales. Otra gran pregunta que los científicos tratan de responder en este continente escondido podría ser la más importante para todo el planeta. En el último siglo, las temperaturas globales promedio han aumentado a un ritmo alarmante, pero pocos lugares han sentido este cambio tan profundamente como la Antártida. La península antártica, en particular, se calienta más rápido que casi cualquier otro lugar en la Tierra. En algunas regiones, las temperaturas han subido casi 3 grados Celsius
en solo los últimos 50 años. Como resultado, los glaciares se están retirando, el hielo marino se derrite cada año antes y plataformas de hielo enteras han comenzado a colapsar. Estos cambios no son solo locales, son globales. La Antártida contiene alrededor del 90% del agua dulce del mundo en sus gruesas capas de hielo. Si este hielo se derrite, el nivel del mar aumentará en todo el planeta. La fusión completa de la capa de hielo de la Antártida Occidental por sí sola podría elevar el nivel del mar mundial en más de 3 metros. Aunque un colapso total podría tardar siglos, el proceso podría ya haber comenzado. Y a medida que el hielo retrocede, los científicos empiezan a hacer una pregunta que antes parecía impensable. ¿Se volverá verde la Antártida? Puede parecer imposible, pero este continente no siempre estuvo cubierto de hielo. Hace unos 100 millones de años, durante la era de los dinosaurios, la Antártida era una tierra cálida y boscosa. Los registros fósiles muestran que el continente albergaba ecosistemas ricos, con árboles, helechos e incluso incendios forestales. Bajo las gruesas capas de hielo actuales yacen los restos de ríos antiguos, valles y paisajes enteros congelados en el tiempo. Si el mundo continúa calentándose al ritmo actual, partes de la Antártida, especialmente las zonas costeras, podrían volver lentamente a aquellas condiciones antiguas. Algunos científicos creen que, para fines de este siglo, el aumento de las temperaturas y las lluvias podrían permitir el crecimiento de pastizales y plantas resistentes en los bordes del continente. Especies invasoras como el césped azul ya han sido detectadas en la península, y colonias de pingüinos papúa, que prefieren climas más suaves, han comenzado a desplazarse más al sur. En los próximos 200 años, expertos sugieren que ciertas áreas, especialmente cerca de la costa, podrían volverse lo suficientemente templadas como para permitir una agricultura limitada. La cebada, las papas y animales de pastoreo podrían sobrevivir estaciones de cultivo cortas en ubicaciones cuidadosamente elegidas. Según los científicos, incluso es posible que un día existan pequeñas colonias humanas allí, sin depender por completo de alimentos importados. Sin embargo, este posible reverdecer tiene un precio. El derretimiento de las capas de hielo alterará drásticamente los sistemas climáticos del planeta. El aumento del nivel del mar amenazará a las ciudades costeras de todo el mundo. Ecosistemas que han sobrevivido en aislamiento durante millones de años podrían ser invadidos por nuevas especies. Y los mismos paisajes que atraen a los científicos a la Antártida, la naturaleza intacta, el silencio congelado, podrían perderse para siempre. Las condiciones extremas de la Antártida, incluidos sus meses de oscuridad y los bajos ángulos solares, seguirán limitando lo que es posible, incluso bajo un calentamiento extremo. En la mayor parte del continente, especialmente tierra adentro, seguirá siendo demasiado frío, demasiado seco y demasiado oscuro para sostener algo parecido a la agricultura tradicional o asentamientos a largo plazo. Pero en sus bordes, donde el sol brilla por más tiempo y las temperaturas aumentan más, la vida podría empezar a regresar. El futuro de la Antártida sigue siendo incierto. Algunos creen que podría convertirse en el último refugio de la Tierra, un santuario frío para la vida, mientras las regiones ecuatoriales se vuelven más calientes. Otros advierten que, una vez que perdamos el control del deshielo, las consecuencias irán mucho más allá de lo que podemos predecir. Lo que sí es seguro es que el mundo está observando. La Antártida
vista durante mucho tiempo como una reliquia congelada, se está convirtiendo en un reflejo del impacto humano y en un símbolo de lo que está por venir. Los científicos seguirán monitoreando sus cambios desde bases remotas y ojos satelitales, buscando en el hielo pistas no solo de nuestro pasado, sino también de nuestro futuro. El continente prohibido ya no es tan silencioso como solía ser. Sus glaciares se agrietan, su clima está cambiando y sus secretos comienzan a descongelarse. Hasta que el hielo revele por completo lo que ha ocultado, la Antártida sigue siendo el último gran misterio. Una tierra de silencio, ciencia y sospecha. Si este viaje despertó preguntas o teorías propias, compártelas en los comentarios. Y si crees que más personas deberían descubrir los secretos de la Antártida, dale like al video y ayuda a difundir el mensaje. Mantén la mente abierta y hasta que nos volvamos a encontrar.